Un cordial saludo, somos el grupo conformado por Luis Guerrero, Leonardo Pérez y quien les habla, Zaida Bailandia. A continuación les presentaremos nuestro ejercicio práctico de gestión de datos utilizando el software SPSS, fundamental para la interpretación de datos en contextos educativos y administrativos. Para comenzar es crucial entender que el entorno de SPSS se estructura principalmente en 3 vistas distintas, cada una con una función específica. La primera, vista de datos; la segunda, vista de variables; y la tercera, vista de resultados. Primero tenemos la vista de datos. Es la matriz principal donde visualizamos la información cruda. En esta estructura es importante notar que las filas representan los casos, es decir, cada sujeto o encuesta individual, y las columnas representan las variables. Aquí es donde digitaremos los valores numéricos de nuestra investigación. En segundo lugar está la vista de variables. Esta es la parte técnica y estructural. A diferencia de la anterior, aquí cada fila es una variable y nos permite configurar sus atributos, definir el nombre, el tipo, la anchura, los decimales y, muy importante, asignar las etiquetas del valor. Es aquí donde definimos si una variable es nominal, ordinal o escalar. Finalmente tenemos la vista de resultados. Esta es una ventana independiente que se abre automáticamente cuando ejecutamos cualquier análisis. Aquí es donde el software nos arroja las tablas de frecuencia, los gráficos y los estadísticos que interpretaremos para la toma de decisiones. La importancia de dominar estas vistas radica en el orden del proceso investigativo. Primero, la vista de variables garantiza que el software entienda la naturaleza de lo que medimos. Por ejemplo, diferenciar entre un número real y una categoría como sexo. Segundo, la vista de datos nos permite una entrada sistemática y limpia de la información. Y por último, la vista de resultados es el producto final que sustenta nuestras conclusiones. Ahora mi compañero Leonardo procederá con la configuración práctica de las variables para nuestro caso de estudio. Bueno, muchas gracias, compañera. Entonces, siguiendo con la explicación, vamos a explicar la parte de ingresos, de variables, programación, etiquetas y las categorías de medidas que tiene. Entonces, tenemos la vista de datos, como ya se explicó, y la vista de variables. En esta es que vamos a aprender a programar. En vista de datos quiero darles una demostración antes. El programa es tan intuitivo que si yo, por ejemplo, llego a meter un dato acá, él automáticamente reconoce el tipo de dato que es un dato numérico, y le da un nombre aleatorio a la variable. Bien, pero pues a nosotros nos interesa programarlas. Entonces tenemos dos modos de ir: desde acá, desde vista de variables, o sencillamente dándole doble clic al asunto. Nosotros vamos a trabajar con una serie de variables ya preestablecidas para este trabajo, donde lo que vamos a tener en cuenta es las calificaciones de unos estudiantes de doctorado. Podemos meter ID, es nuestra primera variable. Al ser una variable programable, el programa, valga la redundancia, nos pide que sea en minúsculas y que no tenga espacio. Observemos, si yo por ejemplo le doy un espacio y escribo algo, el programa automáticamente me va a botar un error. Si quisiera ingresarla con un espacio, tendría que ingresar un guión al piso, pero en este caso no. Entonces va a ser ID, es un tipo numérico. Anchura sencillamente es la cantidad de cifras que yo puedo meter o de datos que puedo meter en esa columna. Decimales, como su nombre lo indica, pues es la cantidad de decimales o de cifras significativas que podemos encontrar detrás del punto. Etiqueta, en la etiqueta, esta es una herramienta muy importante, podríamos dejarla así, pero además en la etiqueta sí podemos nombrarla como queremos. Entonces, por ejemplo, aquí la van a nombrar como identificación, puedo meterla en mayúsculas si quiero, y ahí sí me la va a aceptar totalmente. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para, a la hora de graficar o de analizar, pues de todas formas nos salga más bonito. La estética es importante en estos trabajos. Valores, por ahora no la vamos a nombrar, más adelante sí lo vamos a explicar. Datos perdidos. Es un punto muy importante que se va a explicar más adelante cuando ya estén todos los datos ingresados. Columna. Columna sencillamente lo que nos dice es el ancho de la columna, ¿sí? A mayor
A mayor rango de columna, pues la columna va a ser más ancha, entre menos rango va a ser más corta. La alineación, tal cual nos dice si queremos que el número vaya alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. Eso es para lo que sirve. Y aquí en medida es donde empezamos lo importante. Existen 3 tipos de medida en este programa. La escalar, que es toda medida numérica, la cual nos permite hacer una serie de operaciones matemáticas, se suma, se resta, encontrar la diferencia entre la una y la otra, cuadrar rangos, este valor va entre este y este, o encontrar todas las medidas de tendencia central posibles con ellas. La ordinal es aquella que le vamos a asignar un valor a una etiqueta o a una característica, pero en la ordinal, dependiendo del valor que le asignemos, nos va a dar diferentes rangos dependiendo de lo que queramos organizar. Por ejemplo, muy satisfecho, poco satisfecho, totalmente satisfecho. Esto tienen diferentes rangos de valor, pero se le va a asignar un número, 1, 2, 3, 4. En la nominal también le vamos a asignar un valor a una etiqueta, pero en este caso el valor no tiene nada que ver, no nos dice si pesa más, si pesa menos. En este caso, por ejemplo, el ID le vamos a asignar un valor a cada integrante, ¿sí? Pero no quiere decir que el integrante que tenga el valor 1 va a ser más importante que el integrante que tenga el valor 15 o el integrante que tenga el valor 8. Sencillamente es para identificarlos. En este caso va a ser una nominal. Va a ser una variable de tipo entrada. Hay muchas, como podemos observar acá, ¿sí? Pero en este caso, pues como nosotros vamos a ingresar el dato, va a ser una variable de entrada. Nuestra segunda variable va a ser la edad. Esta va a ser también una variable de tipo numérico. La edad vamos a dejarla sin decimales, con 0 decimales, ya que es un número entero. Si fuera un número racional, pues le dejaríamos. Claro que uno puede decir, tengo 12,8 años o algo así, pero en este caso y para el ejemplo que está planteado para el ejercicio no lo necesitamos. Ponemos nuestra etiqueta, aún no le asignamos valores a nada. ¿Y qué variable va a ser esta? ¿Qué medida va a ser esta? Va a ser una medida de tipo escalar. ¿Por qué? Porque con la edad sí podemos saber quién es más joven, más viejo, qué diferencia hay entre uno y otro, qué intervalos está nuestra población, etcétera, etcétera. Entonces por esto va a ser una medida escalar. Nuestra tercera variable va a ser el estado civil. Noten que a la programación de la variable yo puedo hacer contracciones porque sencillamente va a ser una variable interna para el computador. Sin embargo, cuando yo lo ponga en etiqueta, sí lo puedo escribir bonito y trabajarlo. Ojo, acá viene lo importante. A esta sí le vamos a asignar valores. ¿Cómo asignamos los valores? Le podemos dar doble clic o sencillamente acá en los 3 punticos que sale y nos arroja esta ventana. Yo quiero asignar el valor 1 a la etiqueta soltero. Yo quiero asignar el valor 2 a la etiqueta casado. Yo quiero asignar el valor 3 a la etiqueta divorciado y quiero asignarle el valor 4 a la etiqueta viudo. ¿Qué hace el programa? Automáticamente asigna un número a una etiqueta que yo le doy, a una característica. En este caso, ¿qué tipo de medida sería? En este caso es una medida ordinal, porque a pesar de que le estamos asignando un número a una característica, en este caso, dependiendo de la característica, sí tiene un valor. ¿Sí? No, tal vez no un valor numérico, pero sí ciertas características, cierto derecho que lo diferencian de los demás. Vámonos al caso legal, por ejemplo. Es diferente una persona casada que una persona soltera, que una persona viuda. Cada uno tiene derechos y obligaciones diferentes. Por eso, en este caso, se trabaja de manera ordinal. La siguiente variable va a ser la calificación. La calificación no va a llevar valores ningunos, pues porque sencillamente es un número, y al ser un número lo vamos a trabajar en escalar, porque con ella podemos hacer muchas operaciones. ¿Cuál fue el que sacó más nota? ¿Cuál fue el que sacó menos nota?
operaciones entre ellas, etcétera, etcétera. Y por último tenemos nuestra variable de sexo. En sexo sí le vamos a agregar valores, pero solo para distinguirlos. En este caso, por ejemplo, al valor 1 le voy a agregar una etiqueta que diga masculino, y al valor 2 le voy a agregar una etiqueta que diga femenino. Como se dieron cuenta, se me agregó una etiqueta de más, pero sencillo. La cojo y la borro. No hay nada del otro mundo. Aquí también tengo etiqueta, pero ojo, en este caso sería una medida nominal. ¿Por qué? Porque le estoy dando el valor 1 a masculino, el valor 2 a femenino, pero eso no quiere decir que el hombre vaya primero, que la mujer vaya primero o que tengan diferentes derechos. Sencillamente es para identificar cada uno de los sexos. Punto. Una vez teniendo programadas ya estas variables, podemos venir acá a la ventana de vista de datos y encontrarnos que ya todas están. Nótense estos puntos que se ven acá, quiere decir que son variables vacías. Más adelante se va a explicar cuál es la importancia de esto. Con esto le doy el paso a mi compañero Luis Eduardo para que siga con su explicación. Bien, muchas gracias compañero. Entonces, pues él ya explicó el tema de cómo se crean las diferentes variables. Yo voy a explicar el tema de cómo ingresar los datos y a su vez cómo vamos a ver y analizar las gráficas. Entonces, en ese orden de ideas, pues mi compañero ya explicó que en la parte inferior de las pestañas existe la vista de variables, que fue donde creó las diferentes variables, valga la redundancia, y los datos, que es el espacio donde vamos a agregar toda la información. Entonces, en ese orden de ideas, pues identificar o ir creando los datos en este orden. El ID, como ya lo explicó, es la numeración de la cantidad de participantes en nuestra investigación, en nuestro proyecto. Es solamente un número. Nuestro compañero lo dejó con 2 decimales. La idea es que yo pueda modificarlo pasando a la vista de variables. Y como pueden observar, puedo modificarlo. Nosotros realmente no necesitamos decimales, por eso lo llevamos a 0. Al darle y volver a la vista de datos, encontramos que ya el ID es con un solo número entero. La edad, vamos a colocar nuestra primera edad, 27 años. En eso no hay mucho que explicar, simplemente son la edad que nos propone el primer encuestado, la primera parte de la investigación. El estado civil, ya lo explicó nuestro compañero, existen variables diferentes, o mejor, opciones diferentes. Nosotros vamos a colocar 1 y una calificación de 7.3 es la asignada para este primer ítem, para este primer dato. Y sexo vamos a colocar 1. Bien, como se pueden dar cuenta, yo coloco el 1, pero automáticamente me cambia a datos alfabéticos. ¿Cómo puedo visualizar las dos cosas? Aquí con este icono que vemos es etiqueta de valor, y puedo variar entre el número y la parte literal, las palabras. Como se pueden dar cuenta, también está el estado con un número con decimales. Ya lo expliqué, podemos cambiar los decimales y bajarlo a que quede el estado civil simplemente con ningún decimal, al igual que el sexo no necesita tener más decimales. Bien, eso ya nos queda entonces en nuestra base de datos. ¿Cómo debemos organizarla? Podemos modificarla acá. Entonces, nosotros ya tenemos una base de datos preestablecida con los datos ya. Para agilizar, lo que va a hacer es copiar y traerlo a nuestra tabla de trabajo. Los pegamos acá. Y ya con eso, digamos que capturamos los datos necesarios para que podamos comentar toda nuestra investigación o nuestro análisis en este caso. Recordar un poco que las gráficas o las imágenes que aparecen al lado de cada uno de nuestros ítems nos indican qué tipo de dato es, si es numérico o en este caso qué medida, si es medida nominal, como quedó escrito en la vista de variables, las características de cada una de ellas. Entonces aquí aparecen solamente acercando el cursor a cada uno de los dibujitos. La edad es medida a escala, el estado civil es medida ordinal, la calificación es medida a escala y el sexo
medida nominal. Entonces con esto queda claro que la vista de datos es donde agregamos los datos, la vista de variables es donde se crean las características de cada una de las variables, y la vista general nos indica que hay 5 variables y los casos que hemos analizado, que son 18 casos en este momento. Eso respondiendo, dando respuesta a la primera pregunta que dice que pues qué descubrió sobre el funcionamiento de cada vista. Ya con eso queda expresa la primera. Vamos entonces a la segunda parte de mi exposición, y es cómo poder generar o visualizar, cómo vamos a crear las gráficas. Entonces para ello vamos a la parte de analizar, ingresamos dentro de la pestaña, buscamos estadísticos descriptivos y encontramos el primer espacio que dice frecuencias. Damos el clic allí y nos envía o nos muestra mejor las diferentes variables que teníamos. Aquí podemos escoger cuáles podemos utilizar, podemos irlas pasando una a una o todas al tiempo. Para nuestro ejercicio vamos a pasar solamente edad, estado civil y calificación. Bien. Con esto vamos a ir como escogiendo lo que realmente necesitamos para nuestra exposición, para nuestro análisis mejor, y dentro de ello pues les damos también unas características, qué es lo que queremos elegir, analizar. Entonces entro a estadísticos y observo que puedo escoger algunas tendencias. Tendencia de media, que es el promedio de los datos que en cada columna aparecen. Tendencia mediana, que es entre los rangos numéricos, entre el número mayor y el número menor, cuál es el número del medio de esos rangos numéricos. Y hablando de modo, pues encontramos, modo o moda, que es el número que más se repite en cada una de las columnas. Por supuesto, la suma de las mismas para poder al final tener un total y sobre ese poder dar porcentualmente o numéricamente algunos datos. Esto le damos continuar después de haber elegido esto, y entramos a la parte de gráficos, que es lo que realmente queremos observar. En los gráficos observamos 3 opciones: gráfico de barras, gráficos circulares, histogramas, pero en este caso la del gráfico de barras es lo que más nos ayuda a analizar, a entender la información. Entonces escojo gráfico de barras, opciones, frecuencias y porcentajes. Para nuestro ejercicio vamos a trabajar con frecuencias. Doy continuar y ya teniendo claros los datos, lo que necesitamos analizar, entonces voy a aceptar. Esto nos debe arrojar una pantalla de diferentes datos, que es lo que realmente necesitamos nosotros para analizar. Dentro de ese análisis, digamos que la herramienta nos permite tener claridad sobre lo que buscamos dentro de la información. Entonces encontramos nosotros que queremos analizar algunas variables, como por ejemplo, un segundito que está un poco lento, las frecuencias, en este caso los datos estadísticos, una tabla de frecuencias que es como el análisis de cada una de las diferentes variables. El caso estadístico, vamos a irnos paso a paso. En el caso estadístico aparece que hay válidos 18 participantes dentro de los votos, son los 18 renglones o 18 niveles, 18 participantes. Tenemos perdidos 0. Es importante este punto, que siempre tengamos en 0. Si no aparece 0, si no aparece algún dato perdido, quiere decir que alguna casilla de alguna de las columnas no tiene datos, y eso al final nos puede generar un problema, un error en el cálculo, o una variable mal diseñada, o un dato final mal tomado. Entonces siempre es importante revisar que todas las casillas tengan datos. La media, como lo hemos analizado, es el promedio de la sumatoria de cada columna. La mediana es el número, como ya lo expliqué, el número intermedio, y la moda más repetido. Entonces en este caso vemos que algunos datos están identificados. ¿Cómo los vamos a analizar? Aquí en la parte inferior encontramos la tabla de frecuencia analizado dato por dato. Entonces en la edad vemos que las edades están entre la edad del 21 a 37 años, y ahí están expresadas todas las que aparecen en la tabla. La frecuencia, la cantidad de veces que aparece el mismo dato dentro de la misma columna. Aquí observamos que pues el número 21 aparece una sola vez dentro de toda la columna, y el que más se repite, o los que más se repiten, 22 y 24. Los porcentajes identifican si el dato total o el 100% son 18, que son los participantes, pues
una sola vez o uno de 18 porcentualmente equivale al 5.6% de ese 100% general. Porcentaje válido es la misma cantidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato perdido, como lo aclaramos en la parte superior. Y el porcentaje acumulado es como por cada, en este caso, cada vez que aparece el 21 equivale a 5.6 y solamente hay una vez, por eso el porcentaje acumulado es 5.6. Para comprenderlo un poco mejor, en el nivel 2 o en el dato número 2, el 22 se repite 3 veces. Por eso el porcentaje acumulado varía. Entonces esa es la explicación. En el estado civil, pues ya lo aclaramos, es el mismo análisis de frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado. La calificación, pues aquí nos da una claridad mucho mejor porque todas las calificaciones están una sola vez, a excepción del 4.7. Por eso nos aparece el número 2, frecuencia 2 veces, y ese número varía o altera el resultado pues, del porcentaje acumulado. La gráfica de barras, y eso es a lo que queríamos llegar, es lo que nos permite con una sola mirada entender un poco los datos suministrados en la tabla, y eso nos facilita la comprensión de todos los datos. Entonces aquí pues análisis rápido, hablamos de que la edad la que más se repite es 22 y 24, por eso en la tabla, o mejor en la gráfica se observa, también aquellas que tienen poca frecuencia, las que poco se repiten. En el estado civil entendemos que con la gráfica es más fácil, las personas casadas es un número más alto dentro de los encuestados, dentro del ejercicio, y el viudo es el menos repetido. Y aquí observamos lo que decía, la calificación 4.7 es la que se repitió en este ejercicio. Entonces con esto pues dejamos claro la importancia o la facilidad que nos arroja esta herramienta. Dando respuesta a la primera pregunta, ya expresé en qué consiste o para qué sirve cada una de las pestañas. La pregunta número 2 nos dice por qué es importante dominar cada una en investigación cualitativa o cuantitativa. Esta herramienta nos permite pues ser más certeros en la información, tener la herramienta, los datos más detallados, más completos, y nos permite visualizar un poquito más la información para tener certeza en lo que al final necesitamos como datos precisos. Y la tercera pregunta, ¿qué aplicaciones prácticas visualizo yo para el campo de acción profesional? Por supuesto, si queremos ser investigadores, pues es una herramienta importantísima, ya que nos permite comparar datos, tener certeza de la información y al final arrojar algo veraz con datos reales. Con esto pues damos el agradecimiento a la atención, esperemos que haya quedado clara la información. Muchas gracias.